Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Arias Van Lierde, médico psiquiatra y director de Bienestar en Línea. En esta ocasión quería hablar un poco de el síndrome del cuidador. Y esto en relación a que el día 21 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Nos pareció interesante por ahí poder desarrollar qué es lo que le pasa a la persona que está al lado, cuál es el otro impacto o digamos la onda expansiva que tiene un cuadro de tal gravedad como la enfermedad de Alzheimer en el núcleo familiar. Y esto se llama el síndrome del cuidador, que es un cuadro clínico, o sea, un conjunto de signos y síntomas que van ocurriendo en personas que tienen que someterse al intenso desgaste físico y emocional de estar al cuidado de una persona con una enfermedad que de una u otra manera va afectando esto que es la autonomía del paciente. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que conforme va progresando, entendemos que con el tratamiento y el abordaje por parte de un profesional neurólogo, el acompañamiento por parte del psiquiatra, desde la parte de psicología o neuropsicología, el training cognitivo, digamos, trabajar sobre esa reserva cognitiva, van alargando el deterioro que produce la enfermedad y la pérdida de la autonomía. En algún momento esta enfermedad empieza o sigue avanzando y compromete la autonomía. Es un cuadro que conforme estamos en una población adulta mayor que progresivamente se encuentra en aumento y que además aumenta conforme también aumenta la longevidad de las personas, es cada vez más prevalente por una parte. Y los profesionales, tanto los médicos psiquiatras como los psicólogos, nos solemos encontrar bastante con esta situación que es de una persona, o sea, de que nuestro paciente es la persona que tiene el familiar enfermo y que acompaña a esta persona. Para darse un poco la idea de lo que es esta sobrecarga, podemos pensar que existen dos tipos de origen de demanda por parte del paciente. Podemos hacer una división como para poder pensar todo a lo que está sometido esta persona. Por una parte tiene la necesidad propia del tratamiento y el acompañamiento del paciente, que es de alguna manera el trabajo más semejante o más parecido a ser el enfermero adentro de la casa, adentro de la familia. Entonces esto incluye alimentación, baño, llevar registro de los parámetros fisiológicos como puede ser la presión arterial, la temperatura, administración de la medicación, etcétera, digamos, llevar al médico, acompañar. Y después viene otro tipo de necesidad también, o sea, se suma a esa tarea otras que tienen que ver con las relativas al acceso a la salud, como son trámites de obras sociales, gestión de certificado de discapacidad, gestión de acceso a beneficios para cierto tipo de cobertura especial que necesita el paciente. O sea que además de esta persona, además de aprender a ser enfermero, tiene que aprender a ser administrativo dentro de su casa. Y podemos agregar una función más que tiene que ver con lo relativo a la seguridad en la casa. O sea que además tiene que ser una persona que muchas veces tiene que confrontar, que pararse en la puerta cuando el paciente quiere salir y no debería salir o está en una situación de riesgo. Tiene que fijarse, por ejemplo, que no manipule elementos de riesgo, como puede ser la cocina, abrir el gas, etcétera. Situaciones que pueden poner en riesgo tanto al paciente como a la familia. Entonces, esto nos da una idea de la dimensión de lo que es la sobrecarga de tareas a nivel físico, la responsabilidad a la que está sometida la persona que tiene a su cuidado al paciente con enfermedad de Alzheimer. La responsabilidad de la atención de la persona que padece la enfermedad va a recaer siempre o generalmente
decía una literatura consultada que es cerca del 80%. Yo no sé si se le pueden poner números, pero en su mayoría. Puede ser la pareja y en una menor medida un hijo, que es el que queda a cargo. Muchas veces en las familias pasa lo siguiente, por razones muchas veces que no tienen que ver con una mala predisposición. Los miembros de la familia, otros hijos, otros hermanos, van atendiendo diferentes asuntos de su propia vida, que tiene que ver con sus propios hijos, que tiene que ver con sus propias necesidades, capaz que viven afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente queda una persona más pegada a ese familiar. Y esta es la persona que termina con toda la carga, digamos, que viene a ser el cuello de botella de las necesidades del otro paciente con la enfermedad. La sobrecarga del cuidado, de la tarea que va desempeñando el cuidador, va llevando que tarde o temprano vaya descuidando sus propios aspectos de la vida, que tienen que ver con alimentación, con sueño de buena calidad, actividad física, necesidades de vínculos sociales que ahora están complicadas con la situación de la pandemia, digamos, todo lo que tiene que ver con las propias necesidades que también van afectando al trabajo y a la autonomía del propio cuidador. Entonces, lo que me parece interesante del síndrome del cuidador es mencionar que de alguna manera una enfermedad que empieza por una persona va afectando, la palabra no es contagiando, pero de alguna manera va impregnando o va teniendo un efecto en el entorno. Y esto es lo que le ocurre al cuidador. Es muy frecuente que al ir transitando este tipo de situaciones tan duras con alguien tan cercano, también hay un aspecto emocional, una dimensión emocional que no hemos hablado, que tiene que ver con aspectos de sentimientos encontrados, ¿no? En algunos momentos las personas tienen bronca, rabia, enojo, o sea, sentimientos de esas características con el paciente, con la persona que sufre la enfermedad, y los mismos cambios que va teniendo cuando desde la perspectiva de la persona que está al lado, y, digamos, estamos hablando de que el cuadro de Alzheimer generalmente va teniendo momentos, va fluctuando, fluctúa de una semana a la otra, fluctúa capaz que de un mes al otro. Entonces la persona muchas veces no llega a entender, y esto también por lo gradual que es la enfermedad de Alzheimer o este tipo de procesos, no llega a entender cuál de las conductas o qué de la conducta tiene que ver con que es parte de la enfermedad y qué de la conducta que ve tiene que ver con la persona que es su ser querido, que es la persona que conoce de toda la vida. Entonces esto genera una mezcla de sensaciones bastante difíciles de transitar, ¿no? Que genera culpa, que genera pena y, y la carga emocional por sí misma, si sacamos de lo que tiene el paciente, de lo que tiene la persona, el cuidador, todo lo que es la parte física, sacamos esa parte, solamente el desgaste emocional es terrible. Es terrible vivir, ir viendo ese proceso, ir teniendo sentimientos encontrados digamos, ir transitando un proceso que va haciendo el cuidador, que empieza por todo esto o transita esto que estamos hablando digamos, y si llega a bien puerto, a buen puerto, de alguna manera también tiene que ver con poder aceptar el proceso y poder operar sobre el paciente de una forma terapéutica, con cariño, digamos, pero ya no tan afectado desde lo emocional. También otro tema que me parece interesante mencionar es que el aspecto emocional hace que las personas tomen decisiones, el cuidador tome decisiones
por ahí no tan acertadas sobre el cuidado y o no tome decisiones que podrían ser acertadas. Por ejemplo, delegar la atención, poner otra persona al cuidado, poner, me refiero a personas que puedan venir a repartir la carga en la casa del cuidado. A veces se habla el tema de la institucionalización y se decide por sí o por no, pero en base a cuestiones emocionales y no cuestiones concretas. Estamos hablando de situaciones muy complejas, muy, muy complejas. Entonces, algunas de las señales que nos van a alertar de que la persona puede estar transitando el síndrome del cuidador es la sensación constante, por todo lo que hablamos, de un gran cansancio, un gran agotamiento psicofísico, dificultad para conciliar el sueño, disminución o abandono de los intereses, o sea que el tiempo que queda tampoco se usa por el desgaste, aumento de la irritabilidad, que muchas veces lleva a problemas de convivencia con el resto de la familia, o a veces en el trabajo o en otros espacios, dolores, molestias que por ahí no concuerdan con síndromes clínicos claros, capaz que se va al médico y bueno, se hacen estudios, pero también empieza a haber ruido desde la parte física, conductas de aislamiento social también, consumo de ansiolíticos, aumento de consumo de ansiolíticos y aumento del riesgo del consumo de alcohol. Esto también está muy agravado por la situación actual de la pandemia, niveles de ansiedad constante. Y bueno, y todo eso de alguna manera va configurando este síndrome que venimos hablando. Yo quisiera dejar algunos consejos para poder combatir el síndrome del cuidador. Algunos consejos bien, bien concretos. Algunos pueden tener que ver con el trabajo que yo como persona a cargo de otra persona tengo que entender de que mi ser querido, la persona que está padeciendo la enfermedad de Alzheimer, depende en gran medida, mientras su autonomía se vaya, digamos, perdiendo, va a ir dependiendo de mi propia capacidad de tomar decisiones y de operar. Entonces, cuidarme, que muchas veces es visto dentro de esa cabeza como un acto de egoísmo, es también un acto de cuidado al paciente, porque si yo no estoy bien, voy a ser menos capaz de cuidar a la persona que quiero, por una parte. Entonces, es muy importante en este sentido asesorarse sobre la enfermedad y la evolución, entender qué es la enfermedad, qué es, me refiero a dentro de los síntomas, dentro de las conductas que uno espera, dentro de las cosas que no se esperan, cuáles son señales de alarma. Entonces, conocer es lo primero. Y también muchas veces la ansiedad tiene que ver con el desconocimiento y tiene que ver con un gran imaginario que uno tiene en la cabeza. Entonces, en la medida en la que uno vaya esclareciendo eso por medio de una propia investigación, del conocimiento, va a ir también disminuyendo o minimizando el tema de la ansiedad. También comprender digamos, esto para comprender los síntomas particulares y su manejo. Por otra parte, también reconocer las propias emociones y estar en contacto con lo que uno le va pasando. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que generalmente entre que hay que atender a la persona, o sea, ser enfermero, administrativo y guardia de seguridad en el domicilio, en el que además debe haber algún otro familiar que quizá tenga alguna necesidad, como puede ser un menor de edad, o tenga que realizar actividades laborales, etcétera. Bueno, todo esta constante demanda nos lleva a que vayamos perdiendo contacto con cómo las cosas nos hacen sentir, cómo las cosas nos van impactando y reconocer las propias emociones es muy muy importante porque nos permite que la emoción no opere sobre nosotros. Si uno le puede poner nombre a lo que le está pasando, entonces no actúa.
no contesta de bronca, no contesta de enojo, no toma alguna decisión por pena o por tristeza, digamos, se puede volver un poco más objetivo con esto. Otro consejo puede ser saber y poder pedir ayuda y acompañamiento. No tener miedo de pedir ayuda y asesoramiento por un profesional, digamos, esto es clave porque de alguna manera se va repartiendo este peso que se va sintiendo, se va asesorando, existe siempre la posibilidad de resolver algún tema puntual como tenga que ver con el sueño, con la ansiedad, y poder uno estar un poco más entero para afrontar la dificultad que se está viviendo en la casa. Un consejo también interesante es poder preservar en la medida de lo posible espacios personales. Hay cosas que tengan que ver con uno, digamos, con lo que más hacen a uno, que para algunas personas pueden ser un pequeño momentito de lectura, una caminata, ponerse en contacto con amigos, familiares, etcétera, ¿no? Poder salir y descomprimir lo que está pasando. En la medida de lo posible también habría que poder darle participación a terceros, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar, y lo que por ahí le transmito a los familiares de los pacientes, en este tipo de caso, es que uno ayuda desde donde puede y con lo que puede. Entonces, cuando hablamos de toda esta carga de tareas, ya el hecho de que un trámite lo pueda hacer un familiar y el hecho de que el cuidado en cierta franja horaria lo pueda hacer otro familiar, va descomprimiendo, va desarmando este gran peso, digamos, lo va descargando y puede ir aliviando por una parte a la persona y por otra parte va concientizando al entorno. Porque otra cosa que pasa en la familia es que la persona que está al lado, que habla con los médicos, que digamos que da la medicación, etcétera, etcétera, digamos, no está tan en contacto con el resto de la familia y la familia, el resto de la familia da por sentado de que las cosas están bien, están perfecto. Entonces, es una cosa muy muy común que la familia desde afuera opine, le parezcan bien o mal las cosas, le parezcan bien o mal las medidas que se toman con esta persona mayor. Y lo que suelen decir los pacientes es, no, bueno, pero ellos no viven, no están acá al lado, no ven lo que yo veo, ¿no? Entonces, en la medida en la que esta carga se puede ir repartiendo y se puede ir participando el cuidado a los demás en lo que se pueda, las otras personas dentro de lo que es el núcleo familiar van a ir pudiendo también entender mejor en qué consiste la enfermedad, cómo es la evolución, y poder también participar del proceso de toma de decisiones, lo cual me va a descargar a mí como la persona que llevo, que además tengo que decidir sobre el paciente. Por último, ponerse en contacto con otras personas que se encuentran en la misma situación. En este tipo de casos existen muchas redes de grupos, de familiares, de foros, que de alguna manera nos pueden dar información y nos pueden generar un espacio de cierta seguridad para poder trabajar sobre las cosas que le van pasando o que nos van pasando cuando estamos en ese lugar, o por una parte, o por otra también es un gran alivio para los pacientes escuchar de otra persona que ha transitado lo mismo y que le cuenta cómo viene la historia, cómo ha sido y también le cuenta para dónde va y qué hacer. Eso es algo que le genera, que suele ser de mucho alivio para las personas. Así que bueno, para terminar, en Bienestar en Línea nosotros proponemos acompañar a las personas en esta situación que van viviendo tan difícil que tiene que ver con recibir apoyo psicológico, eventualmente consultar con un profesional psiquiatra,
Y siempre ayudar al cuidado de la salud del cuidador. No hay que olvidarse de que el objetivo también tiene que ser cuidar a la persona que cuida, porque una enfermedad también puede tener un impacto en dos personas o más, digamos, tiene un efecto más grande, una enfermedad como esta. Para ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp o nuestra página web.